Hace más de 2000 años, en los confines de la antigua China, un estratega militar llamado Sun Tzu escribió un tratado que cambiaría para siempre la forma en que los líderes, los soldados y más adelante los filósofos, empresarios y pensadores modernos entenderían la estrategia. El arte de la guerra no era solo un manual militar, sino una obra cargada de sabiduría práctica que buscaba enseñar a vencer sin destruir, a anticipar los movimientos del adversario, a controlar las emociones en medio del caos y a utilizar la mente como la más poderosa de las armas. Por otro lado, en un punto distinto del mundo, en la vasta Roma imperial, los filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio desarrollaban una escuela de pensamiento que no se centraba en conquistar territorios, sino en conquistar algo mucho más complejo: la mente humana. Para ellos, la verdadera grandeza no estaba en la victoria externa, sino en la capacidad de dominar los propios impulsos, mantener la calma en medio de la tormenta y vivir de acuerdo con la virtud, independientemente de lo que el destino dispusiera. A primera vista, puede parecer que un manual militar y una filosofía de vida orientada a la virtud no tienen nada en común. Uno habla de batallas, ejércitos, engaños y disciplina marcial. El otro reflexiona sobre el sentido de la existencia, la fugacidad del tiempo y la serenidad del alma. Sin embargo, cuando profundizamos en ambos, descubrimos que tanto el arte de la guerra como el estoicismo persiguen lo mismo: la victoria interior. Sun Tzu insistía en que el general más sabio es aquel que gana sin necesidad de luchar, aquel que controla el terreno, los recursos y las emociones de su ejército antes de entrar en combate. Los estoicos, por su parte, afirmaban que el sabio es aquel que vence sus pasiones, que no se deja arrastrar por la ira ni por el miedo, que es dueño de sí mismo incluso cuando todo alrededor se derrumba. Ambos nos enseñan que la mayor batalla no se libra contra el enemigo externo, sino contra nuestra propia mente. Vamos a recorrer las enseñanzas de Sun Tzu y de los estoicos, para mostrar cómo, a pesar de la distancia cultural y temporal, sus pensamientos se entrelazan y siguen teniendo una vigencia sorprendente en el mundo actual. Veremos cómo los consejos de Sun Tzu sobre conocer al enemigo y conocerse a uno mismo encuentran eco en las palabras de Epicteto cuando afirma que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Descubriremos cómo las máximas de Séneca sobre el valor del tiempo resuenan con la advertencia de Sun Tzu sobre la importancia de aprovechar cada instante en el campo de batalla. Hoy, en un mundo lleno de ruido, de distracciones y de constantes desafíos, estas dos tradiciones nos invitan a volver a lo esencial: disciplina, claridad mental, serenidad y propósito. El arte de la guerra nos recuerda que toda acción requiere estrategia y preparación, mientras que el estoicismo nos enseña que ninguna victoria externa sirve de nada si hemos perdido la paz interior. Así, la combinación de ambas enseñanzas se convierte en una brújula para la vida moderna. Nos guían para tomar decisiones con inteligencia, enfrentar los problemas con calma, fortalecer el carácter y recordar que, en última instancia, la verdadera victoria no consiste en derrotar a otros, sino en conquistarnos a nosotros mismos. Sun Tzu también afirmaba que la suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Esta idea, aparentemente dirigida a los generales, en realidad es una metáfora de la vida interior. No siempre se trata de confrontar los problemas de frente. Muchas veces la victoria está en aprender a disolverlos, en no darles la energía que necesitan para crecer. Cuando una preocupación nos asalta, el primer impulso suele ser luchar contra ella, obsesionarnos, intentar controlarla. Sin embargo, como enseñaban los estoicos, hay batallas que se ganan no resistiendo, sino aceptando con serenidad lo que no depende de nosotros.
Epicteto lo resumía en su famoso diferencial de control. Existen cosas que dependen de ti y cosas que no. Si concentras tu energía en las primeras, tu mente se fortalece. Si la gastas en las segundas, tu espíritu se debilita. La claridad que surge de esta distinción es la misma que buscaba Sun Tzu cuando hablaba de reconocer las condiciones del terreno y los recursos disponibles antes de entrar en combate. No se trata de lanzarse a la batalla ciegamente, sino de conocer los límites y desde ahí actuar con sabiduría. En la vida moderna, este principio tiene aplicaciones inmediatas. No podemos controlar la opinión de los demás, la inestabilidad económica o los acontecimientos globales, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestro esfuerzo y nuestra capacidad de mantenernos firmes frente a la incertidumbre. La verdadera estrategia, igual que en la guerra, no es pretender dominar lo incontrolable, sino usar con maestría aquello que sí está en nuestras manos. Otro punto de unión entre Sun Tzu y los estoicos es el valor de la preparación constante. El estratega chino insistía en que la victoria se decide antes de que comience la batalla, en la disciplina diaria, en el entrenamiento invisible que fortalece al ejército. Los estoicos compartían esta visión. Séneca recomendaba practicar la pobreza de vez en cuando para no temerla, y Marco Aurelio se levantaba cada mañana recordándose que se encontraría con personas ingratas o agresivas, de modo que su espíritu ya estaba preparado para soportarlo sin sorpresa. Si trasladamos esto a nuestro tiempo, significa que no basta con esperar a que llegue la dificultad para reaccionar. Debemos cultivar diariamente la fortaleza mental, entrenar la calma en lo cotidiano, practicar la gratitud y la disciplina cuando la vida es fácil, para que cuando aparezca la adversidad, nuestra mente ya esté entrenada para resistirla. Así como el soldado afila su espada antes de la guerra, nosotros debemos afilar nuestra mente antes de que llegue la crisis. Finalmente, tanto Sun Tzu como los estoicos coincidían en que el verdadero líder no es aquel que grita órdenes, sino aquel que inspira con su ejemplo. El general que mantiene la calma en medio del caos transmite confianza a sus soldados, del mismo modo que el sabio estoico, dueño de sí mismo, contagia serenidad a quienes lo rodean. La victoria interior no es solo personal, también se expande hacia los demás. Una mente en calma es capaz de pacificar a todo un ejército, una familia, un equipo de trabajo o incluso una comunidad entera. Conocerse a uno mismo también implica aceptar que la mente, si no se entrena, es un terreno fértil para la distracción. Igual que un ejército indisciplinado puede dispersarse y caer en el caos, una mente que no ha aprendido a concentrarse se dispersa en 1000 direcciones. Notificaciones, comparaciones, miedos, recuerdos innecesarios. Sun Tzu advertía que el desorden nace del orden. Y esto nos recuerda que basta con un pequeño descuido mental para que se desmorone toda nuestra estrategia interior. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto aconsejaba no dejar entrar en la mente más pensamientos de los necesarios, porque cada idea que toleramos es como un soldado que permitimos entrar en nuestro campamento. Puede ayudarnos a defendernos o puede traicionarnos desde dentro. La vigilancia constante sobre lo que pensamos es, en sí misma, un entrenamiento de la voluntad. Pongamos otro ejemplo práctico. Estás intentando cambiar un hábito, como dejar de fumar, hacer ejercicio con regularidad o mejorar tu alimentación. Al principio, la mente lanza excusas. Empiezo mañana. Un día no pasa nada. Ya lo has intentado antes y no funcionó. Esas frases no son verdades, son trampas internas. Aquí entra la disciplina estoica. Identificar que esas voces son el enemigo disfrazado y no darles autoridad. Sun Tzu insistía en conocer las tácticas del adversario antes de enfrentarlo. De la misma forma, cuando reconoces las excusas habituales de tu mente, ya tienes media batalla ganada. Además, conocerte implica no solo observar tus debilidades, sino también aprender a explotar tus fortalezas.
El general sabio no manda a la primera línea a un soldado débil, sino al más preparado. En nuestra vida ocurre igual. Si sabes que eres bueno planificando, utiliza esa capacidad para organizar tu día. Si tu fortaleza es la paciencia, aprovéchala para enfrentar tareas largas sin frustración. El error es ignorar las virtudes y centrarte únicamente en las carencias. El equilibrio estoico consiste en trabajar tus debilidades, pero también en afianzar tus talentos, para que sean la base de tu estrategia vital. Finalmente, entrenar la mente significa aprender a detenerse antes de reaccionar. Una palabra dicha con ira puede ser como una flecha disparada sin pensar. Una vez que sale, ya no vuelve atrás. Sun Tzu hablaba de elegir el terreno y esperar el momento adecuado para atacar. Los estoicos, de controlar el impulso y dar una respuesta consciente. En la vida diaria, esto se traduce en practicar una pausa, respirar, observar el pensamiento o la emoción y decidir con calma. Ese segundo de consciencia es la diferencia entre vivir como un esclavo de tus impulsos o como un estratega de tu propia vida. La preparación de la que hablaba Sun Tzu no se limita al campo militar. También se refiere al modo en que una persona organiza su mente, su entorno y sus recursos antes de que aparezca el conflicto. El que no planifica ya está planeando su fracaso, podríamos decir en lenguaje moderno. El estratega chino advertía que una batalla ganada con antelación es fruto de una observación constante, de una previsión detallada y de una disciplina que no se relaja ni en tiempos de paz. Los estoicos comprendieron lo mismo desde otra perspectiva. Epicteto proponía ejercitarse en la incomodidad, soportar el frío, practicar la austeridad, vivir con poco de vez en cuando. No lo hacían porque fueran amantes del sufrimiento, sino porque sabían que cuando la vida les trajera pruebas duras, ya tendrían el espíritu entrenado para resistirlas. Igual que un soldado ensaya sus movimientos hasta que se convierten en reflejo, el estoico ensayaba en su vida cotidiana pequeñas privaciones para que, llegado el momento, no lo sorprendiera la adversidad. La disciplina, entonces, no es solo repetir actos mecánicos, sino crear una reserva de fuerza interior. Cuando llega la tormenta, quien se ha preparado puede mantenerse firme mientras otros se hunden en el pánico. Es lo que vemos en la vida real cuando alguien atraviesa una crisis económica, una pérdida o una enfermedad. La diferencia no está en la magnitud del problema, sino en la preparación previa del carácter. Un ejemplo actual podría ser un cirujano. Durante una operación crítica no tiene margen de improvisar. Cada movimiento de sus manos refleja años de estudio, práctica y disciplina. Lo mismo ocurre con un piloto de avión frente a una emergencia. No se detiene a pensar qué hacer. Simplemente ejecuta lo que ha practicado una y otra vez en simuladores. La calma y la seguridad con la que actúan no nacen del azar, sino de una preparación paciente y meticulosa. La disciplina estoica, además, incorpora un elemento que la hace única: el sentido de propósito. No se trata de vivir encadenado a la rutina, sino de reconocer que cada hábito, cada repetición, cada esfuerzo diario es una declaración de amor a la vida y a uno mismo. Marco Aurelio lo entendía al comenzar cada día recordando la oportunidad de estar vivo. No se levantaba de la cama porque debía, sino porque veía en ese acto una afirmación de su compromiso con la virtud y con el mundo. En la práctica, esto nos invita a diseñar nuestra vida como un estratega diseña su campaña, trazando metas claras, reconociendo los obstáculos previsibles y preparándonos con disciplina para afrontarlos. El éxito no llega por casualidad, sino porque hemos trabajado para merecerlo. Como decía Sun Tzu, la victoria se alcanza por quienes están preparados. Y como decían los estoicos, esa preparación es tanto externa como interna. El cuerpo fuerte, la mente clara y el corazón sereno. El caos, tarde o temprano, toca todas las puertas,
En la vida, igual que en la guerra, llega un punto en que ningún plan parece suficiente, y la confusión amenaza con desbordarlo todo. Sun Tzu advertía que un ejército que se desordena en medio del campo de batalla puede ser destruido en cuestión de minutos, pero también enseñaba que un general sabio podía transformar ese desorden en oportunidad. Lo que para unos es derrota segura, para otros se convierte en el momento decisivo de la victoria. Los estoicos entendieron algo similar, que las circunstancias externas no siempre se pueden controlar, pero sí se puede entrenar la mente para que no se quiebre ante ellas. Marco Aurelio recordaba en sus meditaciones que cada día hay que esperar la ingratitud, la injusticia o la hostilidad de otros, no como una queja, sino como una manera de no ser sorprendido cuando aparezcan. Prever el caos no lo evita, pero nos prepara para enfrentarlo con temple. En el mundo actual, el caos tiene nuevas formas: sobrecarga de información, cambios repentinos en la economía, la velocidad vertiginosa de la tecnología, la presión de responder en todo momento. El ruido constante puede convertirse en una batalla invisible que desgasta la mente. Sin embargo, justo en esa tormenta se abre una oportunidad única: practicar la serenidad como un acto consciente de poder. El que logra mantener la calma cuando todos pierden la cabeza se convierte en el punto de equilibrio de su entorno. Imagina a un capitán de barco en medio de una tormenta. Las olas golpean con furia, el viento ruge y la tripulación se llena de miedo. Si el capitán entra en pánico, el barco se hunde. Pero si mantiene la calma, da órdenes claras y transmite seguridad, puede llevar a todos a puerto seguro. En ese instante, la serenidad del líder se convierte en la diferencia entre la catástrofe y la salvación. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Perder un empleo, sufrir una ruptura, atravesar una crisis familiar o incluso un cambio inesperado puede desestabilizar. Pero cuando eliges no dejar que el caos determine tu reacción, descubres que la serenidad no es pasividad, es una estrategia. Es la base que te permite pensar con claridad, tomar decisiones inteligentes y ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Sun Tzu enseñaba que, en medio del caos, también hay oportunidad. Los estoicos, por su parte, repetían que la adversidad es la materia prima de la virtud. Ambas visiones convergen en una verdad poderosa. El caos no es solo una amenaza, es un escenario de prueba. Cada crisis es una invitación a demostrar de qué estás hecho, a convertir la confusión en orden y la dificultad en una ocasión para crecer. Quien mantiene la serenidad en medio del ruido se convierte en un ejemplo silencioso de fortaleza. Es el líder que no grita, pero inspira. El amigo que calma con su sola presencia. El individuo que, sin luchar contra el caos, lo transforma en el terreno donde florece su grandeza. Sun Tzu advertía que, si tus fuerzas son limitadas, no puedes defender todos los puntos. Si intentas hacerlo, acabarás siendo débil en todos. Este principio no solo aplica a la guerra, sino a la vida diaria. Cada vez que dispersamos nuestra energía en demasiadas tareas, conflictos o preocupaciones, debilitamos nuestra capacidad de ser efectivos en lo que realmente importa. La dispersión es, en sí misma, una forma de derrota. Los estoicos comprendieron esta idea con una claridad admirable. Para Séneca, el problema no era la falta de horas en el día, sino cómo las malgastamos en lo trivial. Si un general no puede enviar a sus soldados a luchar en 100 frentes a la vez, nosotros tampoco podemos entregar nuestra mente y nuestro corazón a 1000 distracciones sin perder nuestra fuerza interior. En la vida moderna, esto se traduce en la necesidad de establecer límites claros. No todo merece tu respuesta, no todo conflicto necesita tu participación, no todo asunto requiere tu presencia. Una mente estratégica sabe decir no tanto como sabe decir sí.
Escoger tus batallas significa proteger tu atención, que es uno de los recursos más valiosos que tienes. Imagina a un emprendedor que quiere iniciar 5 proyectos a la vez. El entusiasmo lo impulsa, pero al repartir su energía entre demasiados frentes, ninguno avanza realmente. En cambio, si concentra toda su disciplina y enfoque en un solo proyecto significativo, sus posibilidades de éxito se multiplican. Lo mismo ocurre en cualquier ámbito: relaciones, estudios, hábitos. El enfoque es poder. Elegir las batallas correctas también es un acto de humildad. Reconocer que no todo depende de ti, que no puedes salvar cada situación ni convencer a cada persona, es aceptar la realidad con serenidad. Epicteto insistía en que la libertad comienza cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. No se trata de rendirse, sino de dirigir nuestras fuerzas allí donde sí pueden marcar la diferencia. Finalmente, este principio nos recuerda que una vida enfocada es una vida significativa. No se mide por la cantidad de batallas libradas, sino por la calidad de las que decidimos enfrentar. Elegir bien nuestras luchas es elegir bien nuestra vida. En un mundo que nos invita a opinar sobre todo, a reaccionar a cada estímulo, a desgastarnos en conflictos digitales o personales sin valor, practicar la estrategia de Sun Tzu y la sabiduría de los estoicos es un acto revolucionario. Retirarse de lo inútil para dedicarse de lleno a lo esencial. Al unir las enseñanzas de Sun Tzu y los estoicos, descubrimos que la verdadera victoria no es externa, sino interna. La guerra más difícil no se libra en campos abiertos ni con ejércitos alineados, sino en la intimidad de nuestra mente, donde se ocultan las pasiones desordenadas, los deseos sin control, los miedos que nos paralizan y las dudas que nos sabotean. Esta es la batalla silenciosa que cada ser humano enfrenta, muchas veces sin que los demás lo sepan. Y aunque no derrama sangre ni deja cicatrices visibles, es la más dura de todas las guerras. Pero también es la más noble, porque quien la gana no conquista tierras ni riquezas efímeras, sino algo infinitamente más valioso: se conquista a sí mismo. Y el que se conquista a sí mismo, como decían los sabios de todas las épocas, se convierte en dueño de su destino. El arte de la guerra nos recuerda que nada grande se logra sin estrategia. Hay que conocer el terreno, preparar las fuerzas, entrenar con constancia y actuar con precisión. En nuestra vida, esto se traduce en la necesidad de planificar, de cultivar hábitos, de fortalecer el carácter día tras día. Un ejército interior disciplinado no se deja arrastrar por la confusión ni por el pánico, sino que sabe esperar y moverse con decisión en el momento adecuado. El estoicismo, por su parte, nos enseña a no gastar energías en lo que no depende de nosotros, a aceptar con serenidad lo inevitable y a elegir con sabiduría nuestras batallas. Nos recuerda que la calma en medio del caos no es debilidad, sino la más alta forma de fortaleza. Que la adversidad no es un obstáculo, sino el campo de entrenamiento de la virtud. Y que la libertad interior comienza cuando dejamos de depender de lo externo para sostener nuestra paz. Al combinarlas, estas dos tradiciones milenarias, una nacida en la China antigua y la otra en la Roma imperial, nos ofrecen un mapa universal para la vida moderna. Sun Tzu y los estoicos, separados por miles de kilómetros y siglos de historia, coincidieron en lo esencial. La mente es el campo de batalla definitivo. La estrategia exterior y la serenidad interior son, juntas, la clave de toda victoria auténtica. En un mundo saturado de distracciones, donde la velocidad, la comparación y el ruido parecen gobernar, aplicar estas enseñanzas es más necesario que nunca. Cada notificación en el móvil, cada crítica en las redes sociales, cada crisis económica o personal puede convertirse en un enemigo que intente desestabilizarnos. Pero quien ha entrenado su mente, quien ha aprendido a planificar como Sun Tzu y a mantener la calma como Marco Aurelio, tiene dentro de sí un bastión inexpugnable.
La victoria verdadera comienza en tu mente, no en lo que otros piensen de ti, no en los éxitos que aparentes mostrar, no en la aprobación externa, sino en tu interior. Porque quien domina sus pensamientos domina sus emociones. Quien domina sus emociones domina sus decisiones. Y quien domina sus decisiones dirige el rumbo de su vida. Esta es la mayor de todas las conquistas. No la que se escribe en los libros de historia, sino la que se escribe en el alma de cada ser humano. La conquista de la serenidad frente al caos, de la disciplina frente al desorden, de la claridad frente a la confusión. Es la victoria silenciosa que no necesita testigos, porque basta con que tú sepas que al final no fueron tus miedos los que te gobernaron, sino tu voluntad. Así, el arte de la guerra y el estoicismo se entrelazan para recordarnos que el triunfo más grande no consiste en vencer a otros, sino en vencerse a uno mismo. Porque quien ha logrado esa victoria interior puede caminar por la vida con paso firme, con serenidad en el rostro y con la certeza de que ningún enemigo externo puede arrebatarle lo que ya conquistó en lo más profundo de su ser. El estoicismo y la estrategia se unen en una verdad. El poder está en tu interior.